En un rincón donde la mediocridad no tiene entrada y la lucidez se convierte en la moneda más valiosa, nace un espacio dedicado a aquellos que buscan comprender el verdadero arte del poder. Aquí no se disfraza la inteligencia de humildad, ni se oculta la ambición detrás de frases vacías. Este es el territorio de los despiertos, de quienes entienden que la mente es la primera herramienta de conquista. Si has llegado hasta este punto, no es por casualidad. Es porque dentro de ti hay un fuego que no se conforma con sobrevivir, quiere dominar. Así que antes de continuar, asegúrate de dejar tu me gusta, comentar tu visión y suscribirte, porque lo que estás a punto de escuchar no es motivación efímera, sino conocimiento puro, crudo y transformador. Lo que viene a continuación no pretende reconfortarte, sino sacudirte. Es el eco moderno del pensamiento de Maquiavelo, quien entendió que la inteligencia real no busca aprobación, busca poder. Maquiavelo no hablaba al pueblo, hablaba a los que desean comprender los engranajes invisibles del dominio. Decía que el hombre verdaderamente sabio no se deja arrastrar por el ímpetu de las emociones momentáneas, sino que se guía por el cálculo frío del beneficio. En el mundo moderno, donde todo gira en torno al dinero, esta máxima se convierte en ley. Los ingenuos persiguen la riqueza con pasión, mientras los astutos la atraen con estrategia. No corren detrás del dinero, lo provocan, lo seducen, lo obligan a acercarse. Mientras el resto suda, se agota y se lamenta, ellos se mueven con precisión quirúrgica, usando menos energía y obteniendo más resultados. Comprenden que el dinero no recompensa al que más trabaja, sino al que mejor entiende el juego. Y el juego, como decía el propio Maquiavelo, no es cuestión de esfuerzo, sino de percepción, de saber cuándo moverse, cuándo callar y cuándo aparentar. Los astutos no buscan ser los más ricos, sino los más necesarios. Entienden que el valor no se mide en horas, sino en influencia, y que quien logra volverse indispensable controla el flujo del dinero sin siquiera tocarlo. Maquiavelo lo habría expresado así: el poder no se pide, se toma. Y en esta era, el dinero es simplemente una versión moderna de ese poder. Los verdaderos estrategas lo saben y se mueven por el mundo como si estuvieran ante un tablero de ajedrez. Cada palabra, cada silencio, cada gesto tiene un propósito. No buscan justicia, buscan ventaja, no esperan suerte, fabrican oportunidades. Mientras los ingenuos gritan que el sistema es injusto, los astutos ya aprendieron a usarlo a su favor. Comprenden que el poder no se discute, se ejerce, y que la riqueza no se alcanza por moralidad, sino por entendimiento del comportamiento humano. Existe un detalle que pasa desapercibido para la mayoría. Los inteligentes saben cuándo mostrarse vulnerables y cuándo imponerse con dominio absoluto. Es un equilibrio teatral, una coreografía psicológica. Porque ser rico, en realidad, no empieza en la cuenta bancaria, sino en la mente. La percepción es el campo de batalla moderno, y quien la domina, controla la atención. Y quien controla la atención, controla el flujo del dinero. Los que prosperan rápidamente no lo hacen porque descubrieron un secreto, sino porque comprendieron algo que los demás ignoran, que el dinero se mueve al compás del deseo, y el deseo puede manipularse si se conoce el lenguaje del miedo y la ambición. Mientras unos se obsesionan por parecer correctos, los astutos prefieren ser eficaces. No buscan aprobación, buscan resultados. Y eso, en palabras de Maquiavelo, es la diferencia entre los líderes y los súbditos. Ser astuto no es ser malvado, es estar despierto en un mundo que se alimenta de ilusiones. Es mirar sin el velo emocional y ver las reglas tal como son, no como deberían ser. Cuando se comprende eso, el dinero deja de ser un misterio y se transforma en consecuencia. La astucia no corre detrás de la fortuna, hace que ésta venga. Y lo logra no con magia ni suerte, sino con algo mucho más poderoso, la psicología.
Maquiavelo entendía que el dinero obedece a quien domina las emociones ajenas. Los verdaderos ricos no son los que trabajan más duro, sino los que saben mover las piezas invisibles del deseo humano. Cada persona tiene un precio, pero no siempre se paga con dinero. Algunos se compran con reconocimiento, otros con miedo o validación. El astuto toca esas fibras con precisión quirúrgica, ofreciendo emociones disfrazadas de oportunidades. Los inteligentes no venden productos, venden sensaciones, experiencias, ilusiones cuidadosamente moldeadas. No convencen con argumentos, sino que hacen que el otro se convenza solo. Es el arte de la sugestión, la manipulación invisible que Maquiavelo describía con maestría: empujar sin tocar, guiar sin imponer, lograr que el otro crea que la idea fue suya. Quien domina esta técnica no necesita perseguir el dinero, porque el dinero lo busca. Se le acerca como si fuera justicia poética, sin saber que en realidad está cayendo en una red tejida con cálculo, percepción y silencio. La diferencia entre los que tienen fortuna y los que solo sueñan con ella radica en un principio fundamental: el manejo del riesgo. Los astutos entienden que toda gran ganancia implica peligro, pero el miedo, cuando se domina, se transforma en poder. Por eso, los verdaderos discípulos de Maquiavelo no se paralizan ante la incertidumbre, la utilizan. Saben que el riesgo es el precio que se paga por dirigir el destino. El ingenuo busca seguridad, el sabio busca control. Mientras uno teme perder, el otro analiza, calcula y mueve las piezas a su favor. La riqueza no es un accidente, es una construcción mental. Es el resultado de observar, entender y actuar sin emociones. Maquiavelo enseñó que la mente que domina las pasiones de los demás gobierna el mundo. Y ese principio sigue vigente, oculto bajo trajes elegantes y pantallas luminosas. Así que si quieres entender el poder real, empieza dominando el más difícil de todos: el de tus propias emociones. Porque solo entonces, el mundo deja de ser un lugar que te domina, y se convierte en un escenario donde tú dictas las reglas. Mientras la mayoría se queda inmóvil, paralizada por el miedo a perder, los verdaderamente astutos observan, analizan y actúan con una serenidad que desconcierta a quienes viven dominados por la incertidumbre. Su frialdad emocional no es ausencia de sentimiento, sino dominio de sí mismos. Esa calma en medio del caos es su ventaja invisible, su escudo silencioso en un mundo que reacciona más de lo que razona. Maquiavelo habría aplaudido esta capacidad, porque entendía que el poder pertenece a quienes saben controlar sus pasiones y fingirlas cuando es necesario. Los estrategas modernos no muestran su moral por convicción, sino por conveniencia. Saben cuándo exhibir virtud y cuándo esconderla, no por falsedad, sino por inteligencia. Porque el mundo, como escribió Maquiavelo, no premia la pureza, sino la eficacia. La moral es un disfraz que se usa cuando conviene. La astucia, en cambio, es una piel que nunca se quita. En el arte maquiavélico del poder, cada gesto tiene propósito, cada silencio está cargado de intención. Los sabios comprenden que saber cuándo callar, cuándo parecer humilde y cuándo resplandecer con arrogancia calculada, no es hipocresía, sino estrategia. Todo movimiento forma parte de una coreografía diseñada para proyectar control. El dinero, en su esencia, no huye del caos, sino de la indecisión. Es el indeciso quien empobrece, no el desafortunado. Por eso, los astutos prosperan en medio del desorden, porque no lo temen, lo comprenden, lo anticipan y lo manipulan a su favor. No pierden energía luchando contra el sistema, lo estudian, se adaptan y, finalmente, lo dominan. Y cuando una puerta se cierra, no se lamentan ni golpean con desesperación, construyen una nueva entrada, o mejor aún, convencen a otro de abrirla por ellos. Los ricos que ascienden con velocidad no buscan controlarlo todo, buscan controlar a quien controla. No desean poseer,
desean dirigir. Y ahí radica la lección más profunda del pensamiento de Maquiavelo: el poder real no se basa en la posesión, sino en la influencia. El dinero no aparece por accidente, aparece por diseño. Los estrategas de la riqueza no improvisan, convierten la vida en un tablero de ajedrez donde cada paso responde a un cálculo previo. Nada en ellos es espontáneo, cada palabra, cada mirada, cada pausa contiene intención. No se mueven por avaricia, sino por lucidez. Han comprendido que quien domina la percepción domina la realidad, y quien domina la realidad controla el flujo del dinero. Es un ciclo perfecto: la mente percibe, la emoción reacciona, y el poder se mueve hacia quien controla ambas. Basta observar cualquier figura que haya ascendido rápidamente, sea en los negocios, la política o las redes sociales, para descubrir un patrón inconfundible: todos ellos dominan la ilusión del poder. No siempre son los más capaces, pero sí los que mejor comprenden la teatralidad de la influencia. Maquiavelo lo expresó sin rodeos: no es necesario ser virtuoso, solo parecerlo en el momento oportuno. Los inteligentes no buscan ser perfectos, buscan ser útiles, funcionales a la mirada ajena. Saben que el éxito no nace de agradar, sino de dominar el contexto. Y esa es la trampa que pocos logran ver. Mientras los ingenuos luchan por aprobación, los astutos controlan la narrativa. Quien controla la narrativa controla el dinero, porque la economía no se mueve por hechos, sino por percepciones. Los verdaderos estrategas no discuten, no mendigan atención ni imploran reconocimiento. Se posicionan de tal forma que el mundo no puede ignorarlos. Comprenden que el secreto no está en gritar más fuerte, sino en hablar cuando todos callan. La atención es el nuevo trono del poder, y quien sabe cuándo ocuparlo, domina a las multitudes sin levantar la voz. Esta habilidad para moverse entre lo visible y lo invisible es lo que permite a los astutos enriquecerse en silencio. Saben cuándo mostrar poder y cuándo ocultarlo tras una sonrisa. No buscan aprobación, buscan influencia. Porque mientras el resto clama por oportunidades, ellos las fabrican, las moldean, y a veces, las arrebatan sin que nadie lo note. Maquiavelo afirmaba que la fortuna se rinde ante los audaces, pero no ante los impulsivos. El audaz que Maquiavelo admiraba no actúa a ciegas, observa, calcula y golpea cuando reina la distracción. Así se mueven los ricos silenciosos, no nadan con la corriente, la crean. Y cuando el mundo entero se pregunta cómo lo lograron, ellos ya están preparando el próximo movimiento. El dinero, en su forma más pura, no es causa sino consecuencia, una reacción natural a la dominancia mental. No es producto del azar ni del esfuerzo ciego, sino de la comprensión profunda de la mente humana. El astuto estudia las ambiciones ajenas como un lector experto interpreta un libro abierto. Detecta deseos, miedos y vanidades, y escribe el siguiente capítulo de la historia de otros a su conveniencia. No acumula para poseer, acumula para dirigir. La verdadera inteligencia no reside en amontonar riquezas, sino en dirigir su flujo. El sabio no busca tener más, busca que el dinero lo busque a él. Entiende una ley que casi nadie enseña: la riqueza no se conquista trabajando, se conquista posicionándose. Quien controla la atención, controla la economía. Y quien sabe dónde mirar cuando todos están distraídos, camina años por delante del resto. Maquiavelo habría admirado a estos arquitectos del poder silencioso, porque no se mueven por casualidad, sino por cálculo. Analizan la mente humana con la precisión de un cirujano. Conocen los dos motores fundamentales de toda acción, el miedo y la ambición. Donde el ingenuo ve crisis, ellos ven oportunidades. Donde otros huyen, ellos invierten. Porque saben que el caos es solo el disfraz con el que la fortuna prueba el coraje de los que están destinados a dominarla.
Si este análisis sobre la psicología maquiavélica del poder te ha hecho reflexionar, deja tu me gusta, comenta lo que aprendiste y comparte este video con otros estrategas en silencio. Suscríbete al canal para seguir explorando los secretos ocultos de Maquiavelo y entender cómo el poder, la percepción y el dinero se entrelazan en el gran tablero del mundo. Ellos son los que se mueven en dirección contraria a la multitud, los que compran cuando todos venden, los que callan cuando el ruido del mundo se vuelve ensordecedor y los que actúan justo en el instante en que todos dudan. No lo hacen por impulso, sino por cálculo, por entender que el poder verdadero no nace del ruido, sino del silencio estratégico. Esta filosofía, que Maquiavelo anticipó entre líneas en sus escritos, no se trata simplemente de dinero ni de fortuna, se trata de un modo de pensar, de una estructura mental diseñada para sobrevivir y dominar en un entorno donde la mayoría apenas reacciona. El individuo astuto no desperdicia su energía intentando demostrar que tiene razón, porque comprende que quien necesita probar algo ya ha perdido el control. En lugar de discutir, construye. En lugar de gritar, observa. Y cuando el mundo percibe su aparente calma, ya es demasiado tarde. Su influencia se ha extendido de forma invisible, moldeando la percepción de los demás sin que ellos lo noten. Para Maquiavelo, el verdadero poder no radica en la apariencia de fuerza, sino en la habilidad de parecer inofensivo mientras se mantiene el control absoluto del tablero. Por eso el hombre astuto puede ceder una batalla sin perder la guerra, fingir debilidad para inspirar exceso de confianza en su oponente y retirarse con elegancia cuando todos creen que ha sido derrotado. Esa aparente rendición es, en realidad, una estrategia. No busca dinero inmediato ni reconocimiento público, sino influencia a largo plazo. Cada decisión, cada palabra y cada silencio están cuidadosamente diseñados para fortalecer una red invisible que lo protege incluso cuando parece vulnerable. Es un juego de percepciones, un arte donde la paciencia se convierte en su mayor inversión y el tiempo en su mejor aliado. Mientras el resto corre desesperadamente detrás de recompensas instantáneas, el astuto siembra impresiones, cultiva autoridad y deja que el mundo, por su propia naturaleza, le entregue lo que desea sin necesidad de pedirlo. En ese sentido, Maquiavelo describía al príncipe ideal como aquel que debía parecer compasivo, fiel y justo, pero tener la capacidad de actuar con frialdad cuando las circunstancias lo exigieran. Esta dualidad, apariencia y esencia, es lo que separa a los que sobreviven de los que prosperan. El hombre astuto no teme ser malinterpretado, porque entiende que la incomprensión es una forma de camuflaje. A su alrededor, el mundo lo ve como alguien con suerte, alguien que simplemente estaba en el lugar correcto en el momento adecuado. Pero detrás de esa ilusión hay cálculo, hay observación milimétrica, manipulación emocional y una precisión quirúrgica para hacer que los demás se sientan importantes mientras, sin darse cuenta, lo fortalecen. Su poder no depende de la aprobación externa, sino de la habilidad de hacer que otros crean que lo necesitan, incluso cuando él no necesita nada. Esa es la esencia del control, lograr que el mundo se mueva a tu ritmo sin que nadie sepa que fuiste tú quien marcó el compás. La astucia domina la psicología del valor. Comprende que lo escaso siempre resulta deseable, y por eso convierte su tiempo, sus palabras y su presencia en un bien limitado. Nunca se muestra demasiado accesible, nunca actúa desde la urgencia. En un mundo donde todos compiten por atención, quien sabe ser escaso, quien sabe callar, se vuelve irresistible. Este magnetismo silencioso crea un ciclo imparable. La gente lo sigue, lo imita, lo defiende, y al hacerlo, lo enriquece. No se trata de suerte, sino de estrategia. En lugar de buscar aprobación, busca influencia. En lugar de querer ser comprendido, prefiere ser recordado. La elegancia del silencio no es pasividad, es dominio. Y en esa calma radica el poder más temido de todos, aquel que no necesita imponerse para ser obedecido.
El astuto no busca integrarse al sistema, lo reinterpreta. Construye uno nuevo, paralelo, donde las reglas las dicta él mismo. En ese universo alternativo, el dinero deja de ser el fin y se convierte en consecuencia natural del control mental y la claridad emocional. Porque, en el fondo, el dinero no es más que energía que sigue la dirección de quien tiene más enfoque. La riqueza, según la visión maquiavélica, siempre se mueve hacia la autoridad, nunca hacia la necesidad. Por eso, cuando el mundo arde en caos, los sabios permanecen serenos. No porque no sientan miedo, sino porque han aprendido a no confundir emoción con movimiento. Saben que quien reacciona pierde, y quien observa domina. Su calma no es debilidad, es el lenguaje de quienes han comprendido el juego en su totalidad. Maquiavelo anticipó que el poder pertenecería a quienes comprendieran la naturaleza humana en toda su crudeza. Hoy, siglos después, esa premisa sigue intacta. Los astutos no se quejan del sistema porque saben que la queja no paga las cuentas. Lo estudian, lo desmontan y lo utilizan como una herramienta para construir su propio destino. Mientras la mayoría busca validación, ellos buscan control. Mientras otros se conforman con sobrevivir, ellos diseñan su futuro con precisión quirúrgica. Su éxito no es producto de la suerte ni de conexiones secretas, sino de una disciplina mental implacable y una frialdad emocional casi inhumana. Han aprendido a pensar sin miedo, a moverse sin pedir permiso y a ver el mundo como un tablero donde cada pieza, incluso las más pequeñas, puede ser usada a su favor. En conclusión, la riqueza no es un objetivo, sino el eco de una mente bien entrenada. El dinero obedece al control, y el control nace de la comprensión. Quien domina su mente, domina su entorno. Quien domina su entorno, domina el juego. Por eso los verdaderos astutos no buscan reconocimiento inmediato, porque saben que el triunfo más elegante es aquel que no necesita ser anunciado. Al final, la fortuna sigue a quienes entienden las reglas invisibles que mueven el mundo, y esas reglas no cambian: poder, percepción y paciencia. Así pensaba Maquiavelo, y así siguen actuando quienes, en silencio, construyen imperios. Si quieres comprender este pensamiento y aplicarlo en tu vida, deja tu me gusta, comenta tu reflexión, comparte este video con alguien que necesite escuchar esto y, sobre todo, suscríbete para no perder más lecciones del pensamiento maquiavélico moderno. Maquiavelo habría afirmado que el dinero no es un amante del riesgo, sino un fiel servidor de la estabilidad. El dinero busca refugio en las manos de quienes proyectan dominio, serenidad y control, porque, como toda energía poderosa, se siente atraído por la certeza. Los verdaderos estrategas entienden esto, no persiguen la riqueza como quien implora por ella, sino que la provocan, la seducen con su disciplina, su visión y su temple. En la lógica maquiavélica, el hombre astuto no ruega por prosperidad, él la convoca a través de la coherencia entre pensamiento, palabra y acción. Porque la fortuna, según el propio Maquiavelo, favorece al audaz, pero al audaz inteligente, aquel que mide, calcula y actúa con precisión quirúrgica. En ese juego invisible del poder, quien transmite dominio se convierte en imán de oportunidades. No es magia, es estrategia. El dinero es un reflejo del orden mental, acude a quienes dominan sus emociones, sus decisiones y sus tiempos. Por eso, la pregunta no es si puedes alcanzar la riqueza, sino si estás dispuesto a pensar como aquellos que la construyen. Ellos no se mueven por impulsos, sino por diseño. No se dejan llevar por la euforia del momento, sino que analizan los movimientos como un estratega analiza un campo de batalla. Maquiavelo lo escribió con una claridad brutal: el hombre que busca ser amado antes que temido pierde el respeto y, con él, pierde el poder. Aplicado al dinero, esto significa que quien busca aceptación del mundo, nunca lo dominará. El dinero responde a quien no teme ser incomprendido,
a quien no necesita aprobación para avanzar. Los ricos, los verdaderamente poderosos, no nacen con fortuna. Son forjados en la fragua de decisiones difíciles, templados en el fuego de la renuncia y moldeados por la frialdad de la estrategia. Su riqueza no se hereda, se fabrica con la mente, con la paciencia y con una voluntad inquebrantable. Cuando el individuo deja de buscar aprobación y comienza a generar resultados, el mundo cambia a su alrededor. Deja de ser un espectador de las victorias ajenas y se convierte en autor de las suyas. Maquiavelo habría llamado a esto la mutación del espíritu, el momento en que el hombre deja de obedecer y empieza a gobernar. Porque la mayoría vive esperando permiso para actuar, mientras unos pocos simplemente deciden hacerlo. Los astutos no esperan condiciones ideales, las crean. Saben que cada dificultad es una oportunidad disfrazada y que la estabilidad no se encuentra, se construye. Por eso, el pensamiento maquiavélico enseña que la riqueza no se busca con desesperación, sino con método, con observación y con dominio interno. Solo quien domina su mente puede dominar su entorno. Solo quien comprende el poder puede atraer el dinero sin correr tras él. El mundo moderno ha olvidado este principio. Las masas se pierden en la ilusión del éxito rápido, en la búsqueda de recompensas instantáneas que solo empobrecen su espíritu. Pero los verdaderos discípulos del pensamiento estratégico entienden que cada acción, cada palabra y cada silencio son inversiones. Ellos no actúan desde la necesidad, sino desde la certeza. No reaccionan al caos, lo usan como herramienta. Saben que el dinero ama la estabilidad, y por eso se comportan como su fuente, firmes, previsibles, calculadores. No se trata de ambición desmedida, sino de equilibrio. Porque la riqueza no sigue al que la desea con desesperación, sino al que se convierte en su reflejo. Por eso, los astutos no se impacientan cuando los resultados tardan. Saben que la siembra de hoy será la cosecha del mañana. Si dentro de ti hay una voz que resonó con estas palabras, si sentiste el llamado de dejar de ser espectador y comenzar a comprender el juego real del poder y del dinero, este es tu momento. No se trata de soñar con riqueza, sino de entender cómo se fabrica. Este canal es un espacio para quienes desean pensar como estrategas, no como soñadores. Aquí se estudia el poder desde la raíz, se desmontan las ilusiones y se revela la estructura invisible que mueve el mundo. Por eso, si estás dispuesto a cambiar tu mentalidad, deja tu me gusta, comenta tu visión, comparte este video con quienes necesitan despertar y suscríbete para continuar este viaje. Porque, una vez que comprendas estas leyes, nunca volverás a mirar el dinero con los mismos ojos. Aquí no venimos a perseguir fortuna, venimos a crearla.